Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción del capítulo número 2 de Watari-kun no ex ga Houkai Sunsen, o mejor conocido como el de Watari está al borde del colapso. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos una introducción bastante interesante con respecto a nuestros personajes, justamente conociendo a Watari, el cual es bastante dedicado con su queridísima hermanita. Después del fallecimiento de sus padres, vemos que él se ha hecho cargo pues de ella y tal. Afortunadamente terminó llegando pues a esta casa, o sea, de esta aparentemente conocida de su padre y tal, dejándoles pues vivir ahí, viendo cómo pues llevan una convivencia, podríamos decir, algo normal y tal. La hermanita, bastante mona la verdad, aunque bastante consentida, o sea, como podríamos llegar a ver, obviamente, al Watari, o sea, siempre pues anteponerla ante todo y tal. Pues sí, genera pues esta malcrianza pues en esta muchachita. Aparte terminamos conociendo pues al aparente amigo, a el crush de nuestro prota, la cual es una chica bastante mona, la verdad. Y terminamos conociendo pues a nada más y nada menos que nuestra querida rubia, la cual, ay, se me olvidó su nombre, perdón, la verdad, Satsuki creo que se llamaba, la cual digamos que tiene ahí un pasado pues bastante curioso con nuestro protagonista, aparentemente siendo pues amigos ahí de la infancia, que aparentemente se llevaban bien y tal, pero un día por alguna razón la tipa pues enloqueció y terminó destrozando el cultivito pues de nuestro muchachito. Y aparte de eso pues nunca dio una explicación y terminó desapareciendo de su vida, lo cual vemos que terminó bastante afectado a nuestro chico al punto de tener una gran desconfianza contra esta mujer, lo cual pues tiene bastante sentido la verdad, aunque bueno, uno termina sospechando de que pues obviamente hay algo más con respecto a esta historia, o sea, que nosotros pues no conocemos. Muy seguramente hay un motivo ahí detrás de el actuar de esta chica, o más que nada puede ser que nunca ella fuera la que terminó haciendo eso, que también pues cabe ahí la posibilidad. Pero bueno, esta chica termina reapareciendo en la vida de Watari, lo cual pues termina descontrolando pues todo su entorno, ¿no? Tanto con su hermana, tanto con su crush, tanto con sus propios sentimientos. Viendo que aparte nuestra chica pues termina yendo con todo, la verdad, aunque como pues era de esperarse, no termina explicando bien el asunto a nuestro muchacho. Y les digo, o sea, por los traumas del chico pues tiene sentido, o sea, que no se plantee ni siquiera la idea de que esta chica podría estar enamorada pues de él. Así que vamos a continuar viendo cómo pues seguirá avanzando esta historia, que esta chica no se convierta en una Himari 2.0 la verdad. Y bueno, ver qué es lo que ocurrirá pues con nuestros personajes. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, y parece que en este episodio nos terminamos poniendo un poquito más serios. Y aquí debo decir, o sea, que ya en el anterior capítulo me daba esas vibras un poquito oscuras con respecto a los personajes y tal, pero creí que simplemente pues era el tono, o sea, que manejaba pues ahí la historia, o sea, teniendo a tanto a Satsuki, un personaje pues ahí obviamente muy poco convencional y tal, y por otra parte, o sea, teniendo pues ahí la relación, pues ahí un poquito demasiado dependiente entre los hermanos. Pero aquí parece que van a profundizar más acerca de esta situación, y lo cual me gusta la verdad, o sea, que no se deje ahí de lado, o sea, porque es un factor bastante importante para ambos personajes, o sea, tanto Anaoto, o sea, como pues nuestro protagonista, como pues con su queridísima hermana. Aquí vemos que en el episodio, o sea, continuamos exactamente, o sea, donde quedó con la tía, básicamente pues echándolo de casa.
Lo cual me parece curioso porque pensé que iba a ser simplemente una situación cómica y tal, o sea, y que ya en el siguiente capítulo íbamos a continuar, o sea, con otras cosas y tal, pero no. Vemos como pues al final nuestro protagonista junto con su hermana pues terminan yéndose de casa, siendo seguidos por la queridísima Watari, quien, bueno, vemos como pues le hace ver algo importante ahí a nuestro chico. Y aquí sacamos datos interesantes con respecto a tal. Y es que aparentemente, bueno, por un momento pensé, o sea, que realmente los padres no estarían muertos o tal, y que realmente la razón por la que ellos pues están ahí rodando en la vida era por alguna pelea con sus padres, pero no, o sea, parece que la situación es que sí sus padres terminaron falleciendo, pero debido a que sus padres no tenían buena relación, o sea, con la familia, debido a que por alguna razón estos no aprobaban el matrimonio de sus padres, es que, bueno, vemos que ninguno de sus familiares pues parece querer ayudarles ni hacerse cargo pues de ellos de ninguna manera, lo cual la verdad es que wow, o sea, imagínate, o sea, y tal es cierto, o sea, que uno no tiene la responsabilidad de tal, o sea, pero son tu familia y son especialmente, o sea, son niños, literalmente son niños, o sea, que no tienen ninguna culpa, o sea, de lo que los padres pudieron llegar a haber hecho y que al menos de momento es una estupidez, simplemente porque probablemente la madre era de otra, no sé, de otro país o de otra nacionalidad y tal, y ya por eso, oh no, sí, ¿cómo te vas a casar con alguien que no sea japonés y tal? O sea, me parece una tontería digo, aquí haciendo suposiciones porque no sabemos exactamente cuál es el meollo pues ahí del conflicto. De momento, o sea, al menos lo que nos han mínimamente mostrado de los padres, que creo que solamente ha sido de la madre, no termina siendo algo tan negativo. Pero digo, ya veremos más adelante si termina ahí aconteciendo o nos terminan revelando algo respecto a esto. Pero bueno, dándose cuenta, o sea, de que aparentemente su tía es la única que aparentemente no termina teniendo un rechazo como tal, sino simplemente, o sea, la situación es que es de esta chica, es de que, oh no, no van a ensuciar la pulcritud de mi hogar, y bueno, ya saben, esas tonterías y tal, o sea, ¿dónde quiere que los chicos, o sea, en caso de que los chicos realmente quisieran tal? O sea, ¿dónde más quiere que tal? Luego tú dirás, ah, pero eso existen los Love Hotel y bla bla. O sea, no jodas, o sea, si lo pueden hacer mejor en la seguridad de un hogar y tal, o sea, yo consideraría, o sea, que sería mucho mejor, o sea, que arriesgarse ahí, pues estar allá en otro lugar, pero, en fin. Al final, bueno, vemos como Watari, gracias a esta Satsuki, bueno, termina ahí hablando con su tía y obviamente pues ahí pidiéndole perdón bueno, agradeciéndole. Y bueno, viendo como pues al final la tía termina pues ahí obviamente permitiendo, o sea, que continúen pues en casa. Así que bastante bien, la verdad, no sé, les digo, o sea, me intriga mucho porque quiero saber cuál es el trasfondo de toda esta situación de lo de los padres, o sea, que lo tienen ahí como que, buah, algo como muy misterioso, la verdad. Pero bueno, eh, ya después de toda esta cuestión, bueno, vemos como pues nuestro muchacho termina descubriendo pues ahí cosillas con respecto a su hermana y vemos como pues la relación entre los hermanos es sí, como ya habíamos visto en el capítulo anterior, bastante cercana, pero empezamos a ver, o sea, que hay un gran problema. De hecho, ya en el anterior capítulo se veía bastante y tal, pero el problema es mayor de lo que pensaba que sería en un principio. O sea, pensé que sí, iba a haber ahí una dependencia entre tal, de que la hermana era una consentida, lo clásico, y el hermano era bastante consentidor, y bueno, ahí estaría pues el problema del asunto, pero no solamente se queda en esa parte, sino que realmente vemos que la dependencia entre ellos pues llega a ser, llega a un lugar mucho, mucho más, más fuerte.
y es la situación de la hermana. O sea, básicamente querer arrastrar a su hermano, o sea, junto con ella, con esta situación, o sea, tan dependiente, o sea, de incluso mentir con respecto pues a sus estudios, hacer los berrinches, estar ahí, o sea, queriendo saber dónde está su hermano en todo momento, ese sentimiento, o sea, de sentir, o sea, que su hermano la va a abandonar y tal, es como que, o sea, te da penita, o sea, te da penita, o sea, porque, o sea, puedes entender por qué la chica es así y tal, o sea, este Watari es el único familiar, o sea, que ella tiene, pues, en este punto, o sea, bueno, obviamente quitando a la tía, pero me refiero ahí a familia ahí cercana, o sea, ya no están sus padres, lo único que tiene es su hermano y tal, y ese temor, o sea, también a perderlo y tal, pues termina generando este asunto, o sea, de querer retenerlo junto con ella, pues todo lo posible. Pero aquí es donde justamente pues vemos el problema, o sea, que ella obviamente, o sea, no va a poder estar siempre al lado de su hermano, ella va a crecer, ella va a madurar, ella va a tener que realizar pues su propia vida, y si no hay ese despegue y tal, o sea, puede llegar a ser bastante problemático porque no sé si vayan a tocar ese tema también, lo dudo mucho por la edad de la chica, pero sí podría llegar a algo incluso más, digamos, íntimo en cuanto a sentimientos con respecto pues a esta chica. Así que le digo, lo dudo mucho, o sea, por la edad de la chica, o sea, que vayan a irse por ese tema y tal, pero sí manejarán al menos ese aspecto, o sea, sí de la dependencia bastante fuerte que hay entre ambos. Y el problema no solamente es de la hermanita, sino también de el mismísimo Watari, quien como vemos también tiene una gran dependencia hacia su hermana. Ese sentimiento pues de haber obviamente haber cargado, o sea, con la responsabilidad de su hermana en todo este tiempo, este sentimiento, o sea, de eh, justamente, o sea, tener a alguien, o sea, que dependa ahí de él y tal, es como que uno al final se termina acostumbrando y termina haciéndolo parte ahí de uno mismo, que al punto, o sea, cuando uno se da cuenta de que ya esa persona no depende de uno y puede llegar ahí a valerse por su propia cuenta y tal, es como que choca un poquito bastante, que es justamente lo que vemos más que nada pues en padres y más específicamente en madres, o sea, sobreprotectoras, o sea, en el hecho de que pues siempre han ahí criado de su hijo siempre y tal, eh, y cuando su hijo se empieza ya a poder andar en sus primeros pasos, es como que sienten pues ese choque de que ya su hijo, o sea, no dependa. Algo similar está sufriendo pues aquí nuestro queridísimo Watari. Y empieza justamente pues a darse cuenta de esto poco a poquito. Vemos como pues quiere también ahí, o sea, tiene pues ahí su propia vida y tal. O sea, el hecho, esto también, o sea, es una complicación de esto mismo. Que ahora, o sea, que ve esta situación, o sea, con su hermana, o sea, de que puede llegar a separarse ahí un poquito, es como que no sabría tampoco qué llegar a ser de su vida en este punto, o sea, porque todo se lo ha dedicado completamente a su hermana. Es como el hecho de que, bueno, te has dedicado tanto a algo y tal, que cuando ya no hay necesidad, pues, de esa situación y tal, es como que, o sea, ya no sabes hacia dónde dirigirte o hacia dónde mirar. Así que duro para nuestro queridísimo muchachón. Pero bueno, también lo terminamos, bueno, viendo esta conversación, o sea, con esta chica y tal, viendo cómo pues Satsuki pues le termina ahí mencionando, o sea, de que pues debe ahí empezar a priorizar pues sus propios sentimientos, que su hermana, o sea, no puede llegar ahí enfocarse, o sea, por siempre pues en tal y cual, lo cual al final vemos que termina ahí molestando pues un poquito a nuestro muchacho, quien termina pues huyendo del lugar, de la casa de Satsuki, que hay que decirlo que aquí es donde hay otra cosa interesante y donde, bueno, empecé a notar, o sea, ya con las vibras de los hermanos, o sea, ya lo notaba mucho,
pero justamente aquí es donde lo terminé notando muchísimo más, y de que esta historia puede llegar a tener una vibra más oscura de lo que uno hubiera pensado en un principio. La verdad, y es la vibra, o sea, me gusta porque es la vibra que esperaba que tuviera la historia en un principio. O sea, cuando yo leí la sinopsis, o sea, sí me imaginé así una vibra eh, en este estilo, un estilo más serio y más poquito, no sé si decir lúgubre, y tal, porque también había la posibilidad de que se fuera un aspecto más cómico y tal, pero no, o sea, al menos me gusta, o sea, el hecho de que se va por ese tono más serio, o sea, con respecto pues a este asunto, les digo, o sea, con respecto a nuestra querida Satsuki, el lugar donde vive y las palabras que termina mencionando, o sea, me preocupan bastante, porque está claro que aquí tenemos una situación donde a los padres muy seguramente no les importa, o sea, lo que está pasando con su hija, le digo, al menos de buenas a primeras y tal, porque, o al menos que haya escapado de casa, que también podría llegar a ser una posibilidad, pero por la forma en que la chica se comporta, se pensaría más que es lo primero, o sea, que sus padres no le tienen importancia pues a esta chica. Especialmente cuando le terminamos, a no ser que también sus padres hayan fallecido, que también puede ser otra posibilidad. Bueno, ahí hay que averiguar qué tal, porque lo que termina mencionando acerca de cómo ha estado ahí cerca de él estos 6 años y tal, bastante perturbador. Porque esto nos quiere decir, o al menos como lo veo y empiezo a conectar ahí las cosas, es que esta chica le ha estado siguiendo todo este tiempo, o sea, que nos han mostrado, o sea, que los chicos han estado rondando por ahí. Esta chica los ha estado siguiendo y tal, lo cual es bastante curioso, la verdad. Digo, hay mucho trasfondo aquí de fondo, o sea que si uno no lo piensa y si uno no lo analiza, o sea, no se daría cuenta, la verdad, y pensaría de que, sí, jajaja, comedia, bla, 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 problemas familiares y tal. No, o sea, pero sí hay un asunto, o sea, un poquito más oscuro con respecto pues a esta situación, pero bueno. Al final, bueno, con todo este asunto y tal, vemos como pues Watari termina cayendo, colapsando, aparentemente por la fiebre, pues tras caer resfriado por haber estado pues ahí bajo la lluviecina. Que esto debió haber afectado más a Satsuki, la verdad, pero bueno. Al final, vemos como, bueno, nuestro chico termina obligando a su hermana a ir a clases porque pues no se podía obviamente, o sea, quedar ahí todo el día y tal. Y vemos como pues en su lugar termina apareciendo nuestra querida Satsuki. Quien vemos que bueno está aquí pues para cuidar de nuestro queridísimo muchachito. Pero para complicar las cosas vemos como pues nuestra querida compañera de clases también terminó dándonos una pequeña visita en pos de preocuparse pues ahí por nosotros. Muy mona la verdad, digo, de momento o sea, me sigue gustando más esta chica y tal, o sea, tiene gestos más genuinos, o sea, bueno, la otra también tiene gestos genuinos, pero me refiero, o sea, gestos más empatizables, más humanos, podríamos decir, más, bueno, no normales, sino más dentro de lo aceptable, la verdad, en una relación. Entonces me gusta más la manera en que se preocupa esta otra chica y tal. Pero lamentablemente pues tenemos el problema de la mismísima Satsuki. Que ya veremos qué es lo que terminará pasando ahí, si nos terminarán descubriendo y bueno, qué malentendidos pues se terminarán despertando de este asunto. De momento, o sea, el anime sigue siendo bastante entretenido, hay que decirlo, aunque sí me molestan algunas cosas, pero esto ya es lo habitual en este tipo de historias. Y como ya lo he mencionado, o sea, odio cuando les dan ventaja. Y en este anime no hay excusa. No hay excusa, o sea, porque el nombre del anime, quien está aquí es el protagonista, o sea, Watari. Y tal, así que aquí no hay excusa de querer darle prioridad
o sea, cierta waifu sobre otra. Les digo, o sea, no me gusta estas situaciones donde eh, una de las partes, o sea, es quien obtiene todas las ventajas y tal. Y ustedes dirán, bueno, es que ella ha sido más rápida en todo este asunto. Sí, pero les digo, es muy conveniente para mi gusto, o sea, el hecho de que ella siempre sea la primera en hacer las cosas, en hacerlo del paraguas, en ir a visitar a este Watari. O sea, cosas que también, o sea, pudo haber hecho la otra chica también, darle ahí prioridad ahí al asunto y tal. Y sin ningún problema, y les digo, o sea, a mí lo que me gusta, o sea, las obras que siempre he disfrutado más es cuando ambas partes, o sea, en una historia se terminan ahí teniendo oportunidad, o sea, para uno decir, ah, bueno, tienen ahí las mismas chances de tal, a pesar de que hay una, entre comillas, favorita, una probable favorita, o sea, para la historia, ese pique, o sea, de que cada una tenga sus momentos, pues hace, o sea, que uno se ponga a dudar. Aquí les digo, o sea, la prioridad, el hecho de, o sea, de que Satsuki siempre pues esté ahí primero, siempre llegue primero, siempre esté ahí, siempre sea la única, o sea, que hable con el protagonista de esta manera, o sea, tan profunda y tal. No me gusta, o sea, y tal, porque también les digo, la otra chica debería ahí tener su oportunidad también, pues, para mostrar, o sea, si puede llegar ahí a aportar algo a la vida de nuestro muchacho. Y ver, o sea, quién tiene ahí o sea, quién termina, o sea, teniendo ahí el mejor apoyo, o sea, para, por ejemplo, en este caso Watari y tal, y uno decir, ah, no, sí, es por esto terminó ganando esta chica sobre la otra, pero les digo, o sea, ya es una, o sea, habiendo visto muchos romances, ya esa es una opinión, o sea, que ya me he formulado, o sea, con respecto a las historias, o sea, que termino ahí viendo dentro del todo. Y me fastidia, o sea, porque a pesar de todo, o sea, me terminan entreteniendo mucho. De momento, o sea, tampoco es que me desagrade Satsuki, la verdad, pero su actitud, creo que mi problema es que es demasiado probablemente caricaturesca. O sea, tiene actitudes bastante caricaturescas, o sea, que me terminan afectando la situación, o sea, que pueda llegar a empatizar con ellos. O sea, es que no solamente, o sea, no es de que sea muy animu, es que tenga un carácter ahí un poquillo caricaturesco en su forma de actuar, o sea, con respecto pues ahí a las cosas, o sea, que parezca que nunca se toma pues ahí nada en serio, o sea, me termina generando ahí un cierto un cierto conflicto la verdad, pero les digo, a ver qué termina pues ahí desarrollándose también pues con esta muchacha que claramente también ahí tiene ciertos problemillas en todo pues este asuntillo, pero bueno, buen segundo episodio y a esperar a ver que, bueno, si descubren o no a Watari junto con Satsuki. Así que ya con esto, hasta aquí que era la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.